Buenas tardes. Qué alegría poder participar en un evento centrado en dar recursos que son de utilidad para cada uno de nosotros en distintos momentos de la vida. Cuando la pastora me dijo la posibilidad de participar, lo sentí claro en mi corazón que era un privilegio poder reunirnos y tener oportunidades para aprender, cuidarnos y, ¿por qué no, darnos la oportunidad de crecer, ¿verdad? Puede que estemos pasando un momento concreto de duelo y todo lo que estábamos viviendo anteriormente nos es de mucha utilidad porque de alguna manera son testimonios reales con los que nos podemos identificar. Cuánta valentía la de este joven, ¿verdad?, en abrir su corazón y contar su experiencia. Pero hoy yo tengo la parte de acercaros el recurso psicológico. ¿A qué me refiero con el recurso psicológico? Me refiero con permitirnos comprender qué sentido tiene el duelo. Claro, generalmente hablar de muerte es algo que puede que por naturaleza no nos guste. Depende mucho de la convicción que tengamos y de las creencias. Si de alguna manera comprendemos que hay un sentido de vida en nosotros, de eternidad, entonces comprenderíamos que es un cambio en la vida. Pero cuando hablamos de esa realidad de tener que afrontar una pérdida de un ser querido con el que hemos estado vinculados, con el que hemos estado afectivamente apegados, esa pérdida es inevitable que, habiendo vivido un amor verdadero, entonces no podamos llorar una pérdida verdadera. Solamente aquel que ha perdido a alguien valioso para sí mismo sabe lo que se siente y sabe lo que es ese dolor de la pérdida. Y ese dolor de la pérdida es lo que nosotros entendemos como duelo. ¿Qué sentido tiene ese dolor en nuestra vida? ¿Por qué duele la pérdida y qué pretensiones tiene ese dolor? Eso es lo que vamos a aprender. Ahora bien, es muy importante saber que el duelo no es una enfermedad, no es un estado de depresión porque el hecho de que haya tristeza. El duelo no es un signo de debilidad, porque en ocasiones hemos considerado que solamente el doliente lo experimenta porque es débil, el fuerte no le duele. No, el duelo no es un signo de debilidad, el duelo no es una travesía que todos los que hemos amado y perdemos a un ser querido pasamos. Ahora también el duelo tampoco significa falta de fe, porque aunque yo esté con mis emociones en tristeza o esté en un momento complejo, en realidad el duelo se convierte en un proceso natural a través del cual mi vida va a cambiar. Si he perdido a mi pareja, ya no estoy en el estado de casado o casada, ahora estoy en el estado de viuda, me cambia la vida. Lo mismo cuando pierdo a mi padre, a mi madre, ya no los reconozco, sino incluso quedaría en orfandad. Y por supuesto no es lo mismo cuando llega esa pérdida, no es lo mismo cuando llega porque está anunciada y hay tiempo de despedirse, cuando es repentina, cuando llega en un momento donde esa relación con esa persona con la que estás vinculada te urge para poder sentirte arropada, para poder sentirte fuerte en la vida. El duelo en realidad es una respuesta natural que, siendo muy incómoda, nos encamina a aprender una nueva forma de vivir sin ese ser querido. Una nueva forma de vivir en la que de alguna u otra manera todo cambia y vamos a necesitar tiempo para reorganizar esa forma de amor, reorganizar esa emoción. Diríamos que desde un punto de vista psicológico el duelo es una respuesta adaptativa, es un momento en el que necesito ahora saber cómo me voy a adaptar para entender la vida. Necesito comprender cómo mi cuerpo
nota que ya no está la presencia de esa persona porque no tengo su abrazo, no tengo su cariño, no tengo las experiencias que comparto con esa persona, le echa de menos mi ser, su presencia. Pero mi mente sabe perfectamente que como ya no está presente, de alguna manera tiene que hacer algo con esas memorias, tiene que hacer algo con esas emociones, tiene que hacer algo, mi mente tiene que hacer algo con ese echarle de menos. Entonces es un proceso, es una travesía en la que necesito entender la nueva forma de vida en la que me enfrento. Es como un nacimiento a una nueva forma de vida porque es distinta. Y en ese nacimiento también, al ser muy doloroso, como me gusta el tema del vamos hoy, ¿no? Requerimos encontrar consuelo. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? Requerimos saber cómo puedo observar a ese ser querido que he perdido. ¿Cómo puedo darme cuenta que de alguna u otra manera su legado o la posibilidad de volver a encontrarme con él es mi esperanza? Todo este trabajo en la psicología del que ha perdido a alguien tiene un proceso. No es inmediato, no resulta exclusivamente de una situación en la que digo, bueno, lo asimilo y mañana es otro día, ¿no? Es un proceso. Y claro, me gusta mucho cómo en los testimonios que hemos escuchado anteriormente, varias veces se relató el primer momento de shock, ese momento de choque, ese momento de aturdimiento, un momento en el que de alguna u otra manera estamos pensando, esto no puede ser verdad, esto no me puede estar pasando a mí, pero ¿por qué esto está pasando? Incluso en ese desconcierto comenzamos a considerar, pues no es justo que esto esté ocurriendo, es que a lo mejor tendría que haber sido de otra manera. Y esta confusión en esos que bien lo relataron, primeros días, primeras semanas, exige de alguna manera la comprensión por parte de otros de no tener que aclarar nada. Qué bien y qué acertada fue la pastora cuando dice que nuestro silencio y nuestro acompañamiento prudente es mucho más útil que cuando intentamos dar frases que ayuden a entender al otro qué es lo que está ocurriendo, cómo tiene que asimilar esa realidad. Porque en realidad la primera fase de la realidad de una pérdida es que tú no te lo quieres creer. No quieres que eso sea real. No quieres que sea verdad. Y lo único que necesitas en esos primeros instantes es el sostenimiento. Entender por qué, entender para qué. La compañía del abrazo, del que de alguna manera yo comprenda que tengo los cuidados elementales para seguir la vida, que ya no sé ni qué vida es. No necesito en aquel momento de inmediatamente ocurre la pérdida, o en los primeros momentos de la pérdida, el asumir que de alguna u otra forma tengo que tener claro por qué está aconteciendo todo esto. Ahora bien, ese estado de aturdimiento y de confusión no es permanente. El duelo lo tenemos que ver como un trayecto, una travesía en la que tenemos muchos estados emocionales y hay momentos donde la tristeza estando presente de manera continua y también la nostalgia. Hay un momento donde dices, bueno, no me puedo venir abajo, están mis padres o está mi madre viva, están mis hijos, hay alguien en mi círculo probablemente, o incluso estoy yo, que he de sobrevivir. Entonces, ante esa realidad, hay momentos en los que se intenta levantar cabeza y evitar o negar que esto pasa. No quiero cambiar nada de la casa, no quiero cambiar nada de la presencia de esta persona porque de alguna manera tengo que asimilar la pérdida, pero tengo que continuar. Y aquí hay que cuidar que particularmente cuando vemos que pareciese que la persona al levantarse cabeza, entenderme, está en un momento de tener que sobrevivir, ya le olvidó, no le dolía mucho, pero qué rápido fue todo, ¿verdad? Dentro
dentro de nada a lo mejor busca pareja. Ah, claro, si es que en el fondo no le quería. Y nuevamente corremos el riesgo de ser insensibles, comprendiendo que es un mecanismo de defensa natural en nosotros, el de ocuparnos de sobrevivir, ocuparnos de ir tolerando la ausencia, ocuparnos de hacer otras cosas para que mi mente no esté siempre sufriente, ocuparnos de intentar hacernos cargo de otros que también tienen lazos afectivos con nosotros y merecen también ser amados, merecen también tener vida. Entonces, de alguna u otra manera, esta continuidad, esta travesía te lleva a una resistencia. ¿A qué resistencia? Te lleva a esa resistencia en la que tú estás diciendo, bueno, a lo mejor esto lo pudiéramos haber evitado si hubiéramos ido antes a este médico. Esto a lo mejor lo hubiéramos evitado si yo hubiera conseguido hacer esto u otro. Y comienzan a surgir emociones relacionadas con la culpa, la frustración, el pensar ¿y por qué esto? Y a lo mejor esto no hubiera ocurrido. Y comienzo también incluso a tener irritación, ¿no? Por esta persona, ¿por qué dijo esto? Y si esta persona hubiera llamado a la ambulancia y lo hubiera hecho de otra manera y hubieran dejado un volante. Entonces, rememoramos intentando en la explicación hacer una resistencia de pudiera haber sido diferente, pudiera haber intentado evitar esta pérdida. Esto es natural en nuestra psicología y es falta de fe, ¿no? Es nuevamente nuestra mente diciéndonos necesito entender que entonces ya la presencia de esta persona no es real y hay que adaptarnos a esto. Y ese es un proceso contradictorio. Probablemente si cada uno de nosotros ahora mismo, no digo que cierra los ojos para que no se vaya a dormir en este momento de hora delicada, ¿verdad? Pero sin cerrar los ojos, en un momento pensásemos en nuestros seres queridos y en lo que queremos hacer con ellos mañana, domingo o el lunes. De repente se nos imagina una rutina clara. Sabemos el momento del desayuno, si hay que llevar al cole o ya no hay que llevar al cole, si vamos a ir a un sitio, a otro, a comer, a vernos. De repente cuando pensamos en nuestros seres queridos hay una sensación de experiencia que nuestro cerebro ya tiene como una huella de memoria que dice así es tu vida ahora. ¿Y cómo es su voz? ¿Reconoces la voz de ese ser querido? ¿Reconoces la voz de tu pareja, de tus hijos? A mí no hay que imaginarlo. Yo, mamá, tengo el sensor clarísimo. ¿Quién es? ¿Es el grande o la pequeña? Lo tengo claro, ¿verdad? Reconozco rápidamente su voz. Y entonces mi cerebro, nuestro cerebro tiene huellas neuronales que tiene todo registrado. Su voz, su olor, su piel, sus características, las rutinas, las experiencias. Tiene toda una red configurada de mi vida es con estas personas. Aquí me siento apegado, apegada, vinculado, amado, amada. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya no está esa persona y hay esa pérdida, mi cerebro dice, ¿y qué ocurre? ¿Y dónde está? ¿Dónde está esta experiencia? La tengo que revivir, es lo habitual. Y esa es la confrontación del dolor. Esa es la resistencia de decir, la vida real, el presente me dice que no está, ya no le puedo oír más. Olvidaré su voz, olvidaré cómo se siente tener a esta persona. Es esa contradicción de decir, ya no sé hasta dónde, si yo intentase dejar atrás ese dolor de no tenerle, voy a olvidarme de alguien tan importante. Y esa es una de las principales dificultades que tiene el duelo, que muchas veces queremos de alguna forma aferrarnos al sufrimiento porque pensamos que si superamos la tristeza hemos olvidado a la persona. Creemos que si vuelvo a sonreír o vuelvo a reír o vuelvo a disfrutar de otro momento de la vida, ya no me importa
esa persona amada. Y ese es el riesgo de que el duelo deje de ser una travesía para entender la nueva realidad a la que me enfrento, y de repente el duelo se vuelva, en términos psicológicos, patológico, porque de alguna u otra manera no está permitiendo el trabajo de que yo comprenda que esa persona ya no le tengo en presencia, no le tengo físicamente, pero el vínculo que yo tengo con esa persona ahora es simbólico. ¿Qué significa un vínculo simbólico? Significa que es imposible que yo a quien he amado pueda olvidar. A quien yo he amado, por más de que pase el tiempo, no va a desaparecer de mi huella cerebral. Alguna vez recuerdo tiempo pasado de haber perdido a mi padre, haber tenido un sueño donde le escuchaba, me hablaba, y cuando me levanté dije, Dios mío, he escuchado literalmente cómo es su voz. Para mí fue uno de los sueños más maravillosos que tuve, porque fue muchos años después de la pérdida. Dije, que en mi interior está cómo es su voz, que la puedo reconocer. Porque en realidad cuando tú has amado a alguien, esa persona no va a desaparecer. Cierto es que físicamente no le tienes, cierto es que las experiencias ya no son las mismas, cierto es que ya no puedes disfrutar de algunas experiencias en vivo y en directo, pero en realidad el sentido que tiene el duelo, el sentido psicológico que tiene, es que tú puedas hacer esa labor de transformación en la que entiendes que esa persona no se olvida, pero se ama. Permanece el amor. Permanece el amor. Y permanecer el amor sigue siendo que sigo teniendo un vínculo simbólico. ¿Por qué? Porque mi padre o mis hijos o aquel ser querido que se ha perdido no está presente, pero cuán importante fue, cuánto me dejó, cuánto crecí, cuánto aprendí, cuánto viví. Y entonces necesitamos esa serie de actos que de alguna manera nos enseñen a reconocer el valor que tienen esas personas para nosotros. Actos como cuando escribimos unas memorias, cuando les escribimos una carta, a veces de despedida. Actos como los de reconocer o contar a nuestros otros seres queridos lo que haría esa persona en otro momento. Y entonces nos vamos permitiendo que el recuerdo manifieste el amor que le tenemos a esa persona y que recibimos de esa persona. La muerte no significa, el fallecimiento no significa que esa persona esté totalmente erradicada de quienes somos nosotros. Y el duelo lo que quiere es esa transformación en asumir la nueva realidad, pero convertir lo que nos dejó esa persona en un legado valioso. Porque el amor siempre va a permanecer. Y entonces dices, la abuela diría ahora esto. Ay, cómo le gustaría a la abuela comer en este restaurante. Vamos a comer a este restaurante en honor a la abuela. Ay, mi cumpleaños. Siempre me hacía una carta contándome cosas bonitas. Qué especial sería recordar esas palabras. ¿Y por qué no miro sus fotos? Y recuerdo lo que ella me entregaba o lo que esa persona me edificaba, me amaba. Como una forma de decir, aunque su ausencia duele, yo puedo convertir determinadas situaciones en crecimiento personal. Qué bien lo dijo, ¿cómo se llama este joven? Antonio. Qué bien lo dijo Antonio. Y cuánta realidad nos enseña Antonio. Y es que cuando nosotros perdemos a un ser querido, ya no vemos la vida de la misma manera. De repente ahora entendemos lo frágil que es la vida, entendemos lo valiosa que es y lo valioso que son determinados momentos con quienes amamos, y la miramos de otro modo, miramos la vida incluso con gratitud cuando pensamos,
qué bueno que pude disfrutarle durante estos momentos. Madre mía, he tenido que despedirme de mi familiar, pero cuando me despedí alcancé a recibir de él esto y esto. Hay un momento donde tiene que ocurrir en el proceso del dolor esa reconstrucción de quién eres tú. Se le llama el yo reconstruido. Pues ahora estoy en un nuevo rol que es en el de viuda. Ahora estoy en un nuevo rol que es en el de huérfano, porque de padre o de madre. Estoy en un nuevo rol y estoy en una nueva situación donde yo ya no soy la versión de antes, soy más consciente, ya entiendo que la vida es finita, comprendo que de alguna u otra manera he de valorar o cuidar algunos aspectos que son importantes en la vida. Es como que nos explota en una burbuja donde ahora somos conscientes, el dolor nos hace conscientes de la fragilidad de nuestra vida terrenal, pero no para destruirnos, sino para transformarnos. Lo más importante que puede dejarnos el duelo en sus distintas fases es el de conseguir adaptarnos a esta nueva forma de vivir. Adaptarnos a esta nueva forma de vivir, incluso permitiéndonos legado de aquel familiar que hemos perdido. Porque cuando nosotros ahora, aunque no esté presente, pensamos, no le gustaría que hiciera esto, porque él siempre ha sido, o ella siempre es una persona responsable, siempre ha sido esforzado, esforzada, no le gustaría que mintiera, no le gustaría que renegara de esta parte de la fe, siempre dejaría abierta la posibilidad a que Dios tomase el control o me indicase algo en concreto. De repente los valores, las costumbres, los comportamientos de honra de esa persona ahora son nuestra oportunidad en el presente de practicar. Y entonces allí no solamente estamos haciendo honra a la vida de esas personas, sino que estamos viviendo un legado. Sigue en nosotros. Nuestro legado se trasciende a generaciones. Generaciones, muchas después de las nuestras, tendrán incluso los impactos de comportamientos de los que hemos tenido hoy. Así que nosotros podemos, vamos a decir, continuar con esa persona viva, entenderme, como si le hiciésemos sentirse orgullosos de la persona que somos hoy. Cierto es que no está viva físicamente, cierto es que su presencia ahora no está, pero yo puedo encontrar consuelo en el legado que deja en mí. Yo puedo encontrar consuelo en la oración de agradecimiento por lo que me ha entregado. Puedo encontrar consuelo en hacer algo bueno en su nombre. Puedo encontrar consuelo a la hora de contarle las historias de esta persona a las nuevas generaciones. Yo a mis hijos le digo, o sobre todo a mi hijo que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Tu abuelo le encantaba el Real Madrid. ¡Oh! ¿Verdad? ¿Le gustaba mucho? Le gustaba muchísimo. A mí también me gusta el Real Madrid. Bueno, pues mira, como el abuelo. Amén. Igual que el abuelo. Ya sé que hay otros equipos. Buen abuelo era, ¿verdad? Por el Real Madrid. Le gusta realmente. Y le gustaba muchísimo la pasta. ¡Oh! A mí también me gusta la pasta. Pues mira, igual que tú. Y entonces de repente, cuando está presente en las historias, por supuesto que surgen reflexiones. ¿Cómo te hubieras disfrutado este partido de tu nieto? ¿Cómo hubiera sido esta situación de vida? Pero recordemos que el momento de despedida, el momento de fallecimiento, aunque es un momento físicamente de desprendimiento horriblemente doloroso, también hay una parte psicológica que quieren intentar darle forma y entender ahora cómo vas a vivir en el presente
Pero hay factores como la fe y la espiritualidad que son protectores. ¿Qué significa esto? Que te dicen que hay esperanza también de futuro, de encontrarte con ellos, de que todos estamos de paso, de que hay posibilidad de que en una eternidad nos encontremos. Por supuesto que estas palabras, a quien está en pleno proceso de dolor, ya nos enseñó la pastora, no vienen bien porque no hay que entender, hay que sostener. Pero comprender lo que para nosotros sería el duelo y encontrar nosotros ese sentido de cómo la pérdida se transforma en crecimiento y en legado y en una forma de amor permanente, entonces nos lleva a darnos cuenta que el duelo no tiene por qué ser algo que todos queramos evitar. Nadie lo quiere sentir, nadie lo quiere experimentar, llega de forma natural, pero cuando está en esa forma natural, entonces necesitamos esa otra mirada, esa mirada de voy a verme con calma porque cada lágrima en su tiempo tiene su motivo, porque cada silencio, cada añoranza tiene su razón, porque los recuerdos que me llegan no son para atormentarme, dañarme, son para que yo los integre en la nueva persona que soy, en la nueva forma de vivir que tengo. No tengas prisa. Si en el proceso de duelo que te encuentras hay momentos en los que quisieras salir ya de la situación y que esto no hubiese pasado, hay que comprender que es una travesía que va a ir pasando por distintas etapas, pero en cada una de ellas se transformará en algo que puede ser bueno para ti, a pesar de que no lo pareciese. Bueno para ti porque de alguna forma lo importante en este caso es comprender que si ya no tengo delante a esa persona que amo, lo que me queda es la esperanza de poder volverle a ver, de poder encontrarle, despedirme y honrarle en el presente. El duelo, por tanto, tiene sentido, no urge insistirle a las personas que ya está, que lo dejen, que acabe su proceso, no urge de alguna u otra manera explicarlo todo, y sí es importante saber que un duelo resuelto significa que me he podido adaptar a la vida, pero no que olvido a esa persona, porque el amor permanece. ¿Bien? Bueno, pues he querido daros algunos matices así primordiales sobre duelo, sus fases, y bueno, quedo a vuestra disposición para que si en algún momento después tenéis alguna pregunta, pues pueda ser de ayuda para vosotros. ¿Bien? Gracias.